Muchas preguntas ya para nuestro invitado, que en la siguiente parte vamos a conversar, vamos a preguntarle todo lo que nuestra audiencia está escribiendo en las redes sociales, pero esta parte queremos dedicarla a un tema que en las últimas horas ha centrado el discurso de todos los sectores políticos que tienen su duda, que tienen su incertidumbre respecto al resultado, y es el tema de las actas. Claro. La oposición asegura que tiene... Bueno, ayer Simón Calzadilla dice que tienen el 90% de las actas. Wow, y han publicado una página web donde con su cédula el venezolano puede chequear el acta de su centro de votación. Por el otro lado, no se ha visto ni de los partidos, de las otras organizaciones políticas, de los 8 candidatos de oposición, ni del Partido Socialista Unido de Venezuela tal vez, o en igual medida se han visto actas. Entonces comienza como esa narrativa de quién tiene la razón, porque la oposición dice que tiene su reclamo justificado en ese 90% de las actas. Bueno, fíjate, me gustaría mucho porque las personas llegan y dicen cuál debe ser el papel de uno. Yo no vengo aquí a convalidar ningún supuesto fraude, ni tampoco voy a estar convalidando ninguna publicación de supuestas actas. Pues yo hablo de supuestas actas porque las actas nosotros tenemos que hacer un peritaje técnico. Las actas en muchos se han dicho de que las actas tienen unos hash, la gente ha buscado qué es un hash, qué es un algoritmo, se han vuelto prácticamente unos técnicos, cuál es el mapeo de un QR. Las actas tienen que tener unas condiciones, tienen que reunir algunos requisitos, sobre todo en caso de que te quieras ir por el camino legal, incluso por el camino técnico de las auditorías, de lo que sería prácticamente un reconteo. Una acta, indudablemente, para que no tenga posibilidad de que te la impugnen, lo primero que se busca es prácticamente que no exista la inconsistencia numérica. Es decir, que el tema que la suma de los votos válidos más los votos nulos debe ser igual al número de electores, y el número de electores debe corresponder igual con el número de personas que votó de acuerdo al cuaderno de votación, incluso con las papeletas depositadas en la caja de resguardo. Debe coincidir con las otras tres estos tres elementos exacto, que pero la acta primero te estoy diciendo las características de las actas. Exacto, indudablemente tiene que tener un encabezado, debajo del encabezado van a ver también un hash, ese algoritmo, que indudablemente ese algoritmo es lo que nos permite a nosotros hacer una correlación de esa acta con respecto a una máquina. Teniendo en la máquina, sabemos indudablemente ese código que está arriba es un código geográfico, el cual nos permite a nosotros ubicar esa acta de acuerdo a una entidad federal, de acuerdo a un municipio, una parroquia. Todo eso está contenido dentro de ese hash que está en el encabezado del acta. Indudablemente el acta, ya te dije el aspecto numérico, pero el acta tiene que tener una característica que tiene que tener la firma del presidente, el secretario, los miembros, los testigos. Incluso en esas actas, algunas, no todas, tienen las huellas dactilares de las personas que actuaron como miembro y testigo. Tienen que tener el sello de la mesa y al final está el famoso QR. ¿Okay? Algunos llegan y dicen, bueno, es muy fácil forjar actas, hacerlas, sale el cuento de los chinos, el cuento de laboratorios, fabricando actas incluso en el exterior. ¿Okay? Pero entonces las actas después, cuando vamos a un proceso técnico o legal, las actas tienen que ser cotejadas, y son cotejadas indudablemente con las actas que tiene la otra parte, con las actas que tiene el árbitro, resguardadas, como te lo dije, dentro del famoso sobre número 1, que es donde está el acta original. A tu pregunta también, ¿por qué los otros factores no pudieran tener acta? Pero antes de pasar a eso, es decir, que la oposición, con decir que tiene el 90% de las actas, aún no sería suficiente. Aún no sería suficiente, porque puede salir el otro factor con el sobre número 1 y con las actas que tenga. Ese sería el camino. El Partido Socialista. Porque puede salir la otra parte también a decir, yo tengo aquí también unas actas donde me salgo yo favorecido. A tu pregunta es que por qué los otros factores no tienen acta o no han reflejado sus actas, no han hecho la foto. Ayer Daniel Ceballos, que es fue candidato presidencial, decía que no sabía cuántos votos había sacado. Claro, no tenía acta. Así mismo pudiera estar Javier Bertuccio, así mismo pudiera estar Claudio Fermín, Luis Eduardo Martínez. Pero es que entramos ahí también a un tema que sí podemos catalogar como una irregularidad, y que desde el comienzo, incluso a mí me extrañó eso cuando estábamos en pleno proceso de la constitución de las mesas. Estábamos hablando 7 de la mañana y ya estaba en el aire el tema de que los OSI, los operadores del sistema integral, tenían una introducción de no imprimir las actas. La ley llega y te dice que al finalizar el proceso, el acta, la primera acta que sale, que es el acta número 1, esa va al sobre
número 1, es el acta original prácticamente, y que después tú debes de imprimir prácticamente 3 actas, que le corresponden a los partidos que obtuvieron en esa mesa las 3 primeras votaciones. Entonces, indudablemente, si una acta está en el sobre número 1, una acta la debe tener los factores o los partidos del gobierno, y en la otra acta la tienen los partidos principales de la oposición. En este caso, la mesa de la unidad. Es prácticamente imposible, a lo mejor, que los testigos del cambio, los partidos de soluciones, les quedara una copia del acta. A lo mejor quizás eso, no trato de excusar, estoy tratando de buscarle, vamos a decir, alguna explicación lógica y técnica imparcial a lo que puede haber sucedido. Yo no vengo aquí a fijar posición, y lo que sí puedo decirte es que yo igualmente las mismas dudas que puedo tener sobre unas actas mostradas de un sector, las puedo tener sobre el otro. Y lo que sí puedo aseverar es que vamos a un camino de una confrontación, de un choque de estrategias y tácticas, donde cada uno tiene sus narrativas, y como cada uno tiene sus narrativas, cada uno indudablemente, para soportar esas narrativas, estoy seguro que van a demostrar algunas pruebas. Entonces vamos a tener lo que tú estás resumiendo como un choque de actas. Y allí, en ese escenario de un choque de actas, primero, si es posible que, entendiendo primero este tema, que la imposibilidad de unos sectores de tener algunas actas, es posible que la oposición tenga el 90% de las actas, porque si el CNE no ha hecho pública... Bueno, cuando vayamos... ¿Cómo la oposición tiene 90%? Cuando ocurra aquel choque de actas, si 2 actas coinciden y esas 2 actas están impecables en cuanto a sellos, firmas, huellas y el valor numérico, indudablemente, bueno, esta mesa se la entregamos a este sector. Pero deben coincidir con el sobre número 1. Bueno, si la mía coincide con el sobre 1, esa es la válida. Algunos dirán, bueno, es que puede estar el gobierno fabricando actas, y cuando fabriquen las actas le van a dar van a fabricar 2 juegos, por explicarlo, ¿no? Una que va al sobre número 1 y una prácticamente que va indudablemente a los factores a los partidos del gobierno. Pero siempre les queda el camino. Estoy buscando siempre una solución técnica, en el marco de la institucionalidad. Siempre les queda la posibilidad de pedir un reconteo, y es que vamos a ver qué hay en la memoria de la máquina. Vamos a ver qué hay en esos flashcards, porque simplemente todo el mundo se está enfocando indudablemente en ver el papelito que arrojó. Pero esos flashcards que están ahí, lo que ocurrió dentro de la máquina, las incidencias que nosotros llamamos en el SAI, el famoso chorizo, que algunas personas a veces decían que al tener este chorizo o cola de entrada de electores, con la cola también que aloja los ID voting dentro de la máquina, podían violar el secreto del voto, y nos costó muchísimo, pasamos años, muchos esfuerzos de pocas personas para demostrar que esa tesis no era correcta. Eso dejó también unas trazas, pero todo el mundo se está basando en la traza de papel, y hay unas trazas electrónicas también. Y es entonces descartable este escenario, porque en redes sociales ha empezado a circular ese escenario, que se vayan a forjar actas, que en los galpones de Mariche hay los chinos, y hay una fábrica de gente votando en este momento. Bueno, la fábrica de gente votando en este momento no lo he escuchado, pero sí de las que pudieran estar forjando algunas actas. Por eso me estoy adelantando de qué pudiera suceder, siempre en el marco de tratar de traer un poco de confianza. Pero no es viable porque debe coincidir. Deben coincidir. El que esté fabricando tiene que fabricar varios, tiene que fabricar la que va a meter en el sobre, tiene que fabricar la que le va a dar al árbitro, tiene que fabricar la que le da a un factor político, y después tendrías que alterar también la memoria de la máquina. Por cierto, lo que me dicen, Aníbal, también te van a cambiar las memorias o los códigos fuentes, el software de las máquinas, para poder alterar y tener esos hash. Para alterar ese software de las máquinas necesitas de la